Bien, vamos a ver entonces esta variación del tema La Comparsita, el tango tan reconocido a nivel mundial. Y en este caso vamos a tener en cuenta la tonalidad que será Sol menor. ¿Sí? Anteriormente hice un video sobre esta canción, pero en La menor, una versión facilitada. Luego haré alguna explicando un poquito el tema, con algunos adornos, pero muchos me han preguntado por la variación, porque ya tocan el tema en Sol menor, en el tono original, y bueno, quieren saber cómo hacer esta variación. Ahora se los vamos a explicar paso a paso. Primero que nada, vamos a ver un poquito el desarrollo de la mano derecha. Empezará haciendo los típicos acordes de Sol menor, Fa mayor, Mi bemol mayor, ¿sí? En este caso, Sol, Si bemol, Re, Fa la Do, Mi bemol, Sol, Mi bemol. Y después haremos un movimiento empezando con el dedo pulgar en Re, Do sostenido, Re, Mi, Fa sostenido, Sol, La, Si bemol, Do, y acá haremos esto: La, Sol sostenido, La, Si bemol, Do, bueno, Do con dedo pulgar, Re y Mi bemol. O sea, los acordes y la escalita. Luego acá posicionaremos Re y haremos la misma escalita que hicimos antes. ¿Sí? Pueden acá cambiar la digitación también para terminar con dedo 5. Y entonces esto es. Repito. ¿Sí? Y hasta acá, entonces, tenemos nuestra primera parte en forma ascendente. Y en forma descendente va haciendo lo siguiente. Acompaña esta parte en Sol menor. O sea que voy a tener en cuenta las notas de Sol menor, Re, Si bemol, Sol, Re, Si bemol, Sol, Re, ¿sí? Pero sobre cada una haremos un pequeño girito, una pequeña bordadura, que en este caso será girando alrededor de la tecla de Re, Re, Do sostenido, Mi bemol y Re. Sobre el Si bemol haremos Si bemol, La, Do y Si bemol. Sí, es como que envolvemos esa nota y caemos a esa nota. Ahora desde el Sol, Sol, Fa sostenido, La y Sol. Y si hicimos bien esos tres, acá es lo mismo. ¿Sí? ¿Sí? O sea, acá es Do sostenido, pero ya con la otra nota es con Do natural. Acá repito lo mismo que en el Re agudo, lo mismo que en el Si bemol, lo mismo que en el Sol, lo mismo que en los otros Re, y enlazaré con este cromatismo: Si bemol, Si natural, Do y Do sostenido. ¿Sí? Una vez hecho esto, voy a enganchar la variación como la empecé al principio y vuelvo a descender, pero el enlace la segunda vez no será un cromatismo hacia el Re, sino que será eso: Si bemol, La, Si bemol, Si natural, porque empezaremos ahora una escala nueva desde Do. ¿Sí? Cuando los compases acompañan en Do menor, aparecerá esta escala: Do, Si natural con dedo pulgar, ya pongo dedo índice en el Do, haciendo el cambio ahí entre el dedo 4 y el dedo 2, Re, Mi bemol,
re, mi bemol, fa natural, sol, fa sostenido, sol, si natural, do, si natural, do y re. ¿Sí? Vuelvo a hacer lo mismo. Pero la última nota no será un re, sino que será un do sostenido. Y ahí vuelvo a enlazar con los descensos. Estos que hacíamos en sol menor. El enlace cromático hacia el re. ¿Sí? Y ahora vuelvo a hacer la escala de re. La que hicimos al principio, ¿sí? Vuelvo a hacer lo mismo, pero ahora con una pequeña variante, fíjense. Las últimas 4 notas serán esas: re, do, si bemol, la y sol. Acorde de dominante y acorde de tónica. ¿Sí? Eso es toda la variación. Bien, pasémosla lentamente. Para los que no conocen los tonos, son los mismos tonos de la primera parte. Si tocan el tema, ya sabrán esto, ¿sí? Son, primero que nada, los acordes: sol menor, fa mayor, mi bemol, con los que empezamos el descenso, que pueden hacer simplemente las tónicas acá. Y después acompañamos en re séptima, 2 compases. Sol menor, 2 compases. Y vuelvo a repetir. Re séptima, 2 compases. Sol menor, 2 compases. Después acá, do menor. Sol menor. Re séptima. Re séptima. Sol menor. Hay algunos que hacen también ese final desde el mi bemol, ¿sí? En la escala de sol menor, mi bemol re, do, si bemol, la, sol. Y acá en el bajo lo mismo, que también pueden hacer a 2 voces, o sea, sol fa, mi bemol, re, do, si bemol. ¿Sí? Puse la segunda voz en el bajo, o puedo poner la primera. Eso como ustedes lo prefieren. Y hasta aquí el video de hoy. Espero que lo hayan disfrutado, que les haya gustado, que lo hayan entendido. Cualquier cosa, siempre estoy dando clases, tengo material para ofrecerles. Acá están los medios de comunicación para que se comuniquen, nos conozcamos, nos dejen sus saludos, sus pedidos, sus sugerencias. Y también los invitamos a que se suscriban a este canal y también nos apoyen haciéndose miembros del canal. Este es un proyecto que, bueno, les agradecemos siempre a cada uno por su apoyo, por su colaboración, y todo esto es para ustedes y para que lo aprovechen. Así que desde ya agradecido por esta mutua retribución y los esperamos en otro video tutorial para seguir aprendiendo mucho sobre este mundo, la música, el acordeón y nosotros mismos. Que tengan un buen día. Hasta luego.